Aunque el niño no hubiera dicho una palabra, a ella le preocupaba el tiempo que pasaba solo. En Vermont, 3 de los colegas de Jack en la facultad tenían niños de la edad aproximada de Denny, y además estaban en las clases, pero en ese barrio el chico no tenía con quién jugar. La mayoría de los apartamentos estaban ocupados por estudiantes universitarios y de los pocos matrimonios que vivían en Arapahoe Street eran muy escasos los que tenían hijos. Wendy había visto tal vez una docena que estarían ya en la escuela secundaria o al término de la primaria, 3 bebés y nada más. Mami, ¿por qué se quedó sin trabajo papá? Arrancada bruscamente de su ensueño, Wendy buscó desesperadamente una respuesta. Ella y Jack se habían planteado distintas maneras de hacer frente a esa pregunta de Denny, que iban desde la evasión hasta la verdad pura y simple sin adornos. Pero el pequeño jamás había hecho la pregunta. Y se la hacía ahora, justamente cuando ella estaba deprimida y menos preparada que nunca para recibirla. El niño la miraba, leyendo tal vez la confusión en su rostro y formándose sus propias ideas sobre el asunto. Pensó que, para los niños, los motivos y las acciones de los adultos deben parecer tan enormes y amenazadores como los animales peligrosos que se vislumbran entre las sombras de un bosque, en la oscuridad, y que deben sentirse llevados y traídos como marionetas, sin tener más que muy vagas nociones del porqué. La idea la llevó otra vez peligrosamente al borde de las lágrimas y mientras luchaba contra ellas, se inclinó a recoger el planeador y empezó a darle vueltas entre las manos. Papá dirigía el grupo de controversia, Denny. ¿Te acuerdas de eso? Claro, respondió el niño. Discutir es disputar, pero por lo gusto. ¿Era eso? Eso mismo. Con los ojos fijos en la marca Speedoglide y en las calcomanías azules de las alas, sin dejar de dar vueltas y más vueltas al planeador, Wendy se encontró contándole a su hijo la verdad exacta. En el grupo había un muchacho que se llamaba George Hatfield, a quien papá tuvo que excluir porque no era tan bueno como los demás. George dijo que papá lo había excluido porque le tenía antipatía, no porque él no sirviera. Y después hizo algo muy feo. Creo que eso tú lo sabes. ¿Fue él quien nos pinchó los neumáticos del coche? Sí, eso es. Fue después de clase y papá lo pilló haciéndolo. Wendy volvió a vacilar, pero ya no era cuestión de evasiones. La alternativa se reducía a decir la verdad o mentir. Papá a veces hace cosas que lamenta después. No piensa como debería. No es que le suceda muy a menudo, pero a veces sí. ¿Hizo daño a George Hatfield como la vez que yo le desparramé todos sus papeles? A veces. Denny, con un brazo escayolado, hace cosas que lamenta después. Wendy parpadeó furiosamente para hacer retroceder las lágrimas. Algo así, cariño. Papá golpeó a George para que dejara de pincharle los neumáticos y éste le dio un golpe en la cabeza. Entonces las personas que dirigen la escuela decidieron que George no podía seguir siendo alumno y que papá no podía seguir siendo profesor. Ya sin palabras, se detuvo aterrorizada en espera del diluvio de preguntas. Ah, murmuró Denny, y volvió a quedarse mirando la calle. Aparentemente el tema se había agotado. Ojalá ella pudiera darlo tan fácilmente por terminado. Se levantó. Voy arriba a preparar una taza de té, cariño. ¿Quieres un par de galletas y un vaso de leche? Prefiero esperar a papá. No creo que llegue a casa mucho antes de las 5.
Tal vez venga temprano. Tal vez, coincidió Wendy. Tal vez sí. Se alejaba ya por la acera cuando el niño la llamó. «Mami, ¿qué hay, Denny? ¿Tú quieres que nos vayamos a vivir a ese hotel todo el invierno?» Y ahora, ¿cuál de las 5000 respuestas darle? ¿La que había sentido ayer, o anoche, o esta mañana? Todas eran diferentes, abarcaban todo el espectro, desde el rosado más feliz a un negro mortal. Si eso es lo que papá quiere, yo estoy de acuerdo. Hizo una pausa. ¿Y tú? Supongo que sí, contestó finalmente el niño, aunque no hay mucha gente con quien jugar allí. ¿Echas de menos a tus amigos? ¿No es eso? A veces echo de menos a Scott y a Andy, y casi a ninguno más. Wendy volvió junto a su hijo para besarlo y le alborotó el pelo rubio que empezaba a perder la sedosidad de la infancia. Era un muchachito muy solemne y en ocasiones Wendy se preguntaba cómo se las arreglaba para sobrevivir teniéndolos a ella y a Jack como padres. Con tantas esperanzas como habían empezado para verse reducidos a ese sórdido edificio de apartamentos en una ciudad que no conocían. La imagen de Denny, escayolado, volvió a lanzarse ante ella. En el servicio de colocaciones de Dios, alguien se había equivocado y a veces Wendy temía que fuera un error que jamás se podría rectificar y que tendría que pagar el más inocente de todos. Abrazó fuertemente al niño y le dijo: «Cuida de no bajarte a la calle, Doc». «Sí, mami». Wendy volvió a subir, entró en la cocina y puso a calentar el agua para el té. Dejó un par de galletas en un plato por si Denny decidía subir mientras ella estaba recostada. Con el gran tazón de cerámica frente a ella, se sentó a la mesa y volvió a mirar al niño por la ventana. Seguía sentado al borde de la acera, con sus tejanos y la camisa de color verde oscuro de la escuela, demasiado grande para él. El planeador estaba caído a su lado. Las lágrimas que le habían amenazado durante todo el día la invadieron súbitamente y Wendy, envuelta en el vapor rizado y fragante de la tetera, estalló en llanto. Llanto de dolor y pérdida por el pasado, de terror ante el futuro. 3. Watson. «Tuvo usted un arranque de mal genio», había dicho Ullman. «Bueno, pues aquí está el horno», dijo Watson mientras encendía una luz en la oscura habitación que olía a humedad. Era un hombre musculoso, de pelo alborotado, camisa blanca y pantalones verde oscuro. Abrió una puertecilla enrejada que había en la panza del horno y él y Jack se inclinaron para mirar dentro. «Esta es la luz piloto». Un incesante chorro azul blancuzco se elevaba con un silbido. «Fuerza destructiva canalizada», pensó Jack, pero la palabra clave era destructiva, no canalizada. Si metía uno la mano ahí dentro, en 3 segundos o menos la tendría asada. Un arranque de mal genio. «Denny, ¿estás bien?» El horno, indudablemente el más grande y el más viejo que Jack había visto en su vida, llenaba todo el recinto. «El piloto tiene un seguro», le explicó Watson. «Este pequeño automático que hay aquí mide el calor. Si baja de cierto punto, el automático acciona un timbre que suena en sus habitaciones. Las calderas están al otro lado de la pared. Ahora se las enseñaré». De un golpe cerró la puertecilla enrejada y por detrás del férreo bulto del horno condujo a Jack hacia otra puerta. El hierro irradiaba hacia ellos un calor abrumador y sin saber por qué, Jack pensó en algún enorme gato que dormitara. Watson hizo tintinear las llaves mientras silbaba. «Un arranque de...».
Cuando volvió a entrar en su despacho y vio a Denny allí, de pie vestido solo con unas bragas y una sonrisa, una roja y lenta nube de rabia le había eclipsado la razón. En el fondo de su alma pensó que todo había ocurrido lentamente, pero de hecho debió ocurrir en menos de un minuto. Esa presunta lentitud debía de ser la misma que induce a pensar lo que son lentos algunos sueños, las pesadillas. Parece como si en el rato que estuvo fuera todas las puertas y los cajones de su despacho hubieran sido saqueados. Y el armario, los estantes, la biblioteca de puertas corredizas, todos los cajones de la mesa aparecían abiertos. Su manuscrito, la comedia en 3 actos sobre la que venía trabajando lentamente, basada en una novela corta escrita 7 años atrás, antes de graduarse, estaba desparramada por todo el suelo. Jack estaba bebiéndose una cerveza mientras corregía el segundo acto, cuando Wendy le dijo que lo llamaban por teléfono y Denny le había volcado sobre las páginas la lata de cerveza. Para ver la espuma, probablemente. Para ver la espuma. Para ver la espuma. Las palabras se repetían y se repetían en su mente como un acorde que alguien tocara mal en un piano desafinado, cerrando el circuito de su rabia. Lentamente avanzó hacia su hijo de 3 años, que lo miraba con sonrisa complacida, encantado por lo que acababa de hacer, con pleno éxito, en el despacho de papá. Denny empezó a decir algo y en ese momento le aferró la mano y se la dobló para hacerle soltar la goma de borrar y el lápiz portaminas que tenía en ella. Denny había dado un gritito. No, no, no. A decir verdad, fue un chillido. Qué difícil era recordarlo todo a través de la bruma de cólera, el golpe seco y el desafinado de ese único acorde. Wendy preguntando desde alguna parte que qué pasaba, con voz debilitada, amortiguada por la bruma interna. Eso era cuestión entre ellos dos. Jack había hecho gritar a Denny para darle unos azotes mientras los gruesos dedos del adulto se hundían en la delicada carne del pequeño antebrazo, apretando hasta cerrar el puño. El chasquido del hueso al romperse no había sido muy fuerte, no. Bueno, sí, había sido muy fuerte, enorme, pero fuerte no. Como ruido apenas lo suficiente para abrirse paso como una flecha a través de la bruma roja, pero en vez de dejar entrar la luz del sol, ese ruido había dejado paso a las nubes oscuras del remordimiento y la vergüenza, del terror, de la angustiosa compulsión del espíritu. Un ruido preciso que dejaba de un lado el pasado y todo el futuro del otro, un sonido como el que hace un lápiz cuando se quiebra, o una astilla para el fuego, cuando uno la rompe contra la rodilla. Hubo un momento de espantoso silencio en el otro lado, tal vez por respeto hacia el futuro que comenzaba, hacia todo el resto de su vida. Ver cómo el rostro de Denny se vaciaba de color hasta ponerse como el papel, verle los ojos grandes agrandándose más aún, poniéndose vidriosos, y estar seguro de que se desplomaría muerto en el charco de cerveza y de papeles, y su propia voz, débil y ebria, farfullando, procurando hacer que todo retrocediera, buscando una manera de esquivar ese ruido no demasiado fuerte de hueso que se quiebra y de volver al pasado, como si hubiera un en statu quo en la casa, preguntando: Denny, ¿estás bien? El alarido de Denny por respuesta y después Wendy, aterrada, boquiabierta, al acercárseles y ver ese ángulo tan raro que formaba el brazo de Denny con el codo. En el mundo de las familias normales no habían brazos que se articularan así. El grito de ella al avanzársele para tomarlo en brazos y el balbuceo insensato:
Oh Dios, Denny, oh Dios querido, oh santo Dios, tu pobre bracito. Y él parado, aturdido, estúpido, tratando de comprender cómo podía haber sucedido una cosa así. Siguió allí parado y sus ojos se encontraron con los de su mujer y en ellos vio que Wendy lo odiaba. En ese momento no se le ocurrió lo que podía significar prácticamente ese odio. Solo más adelante cayó en la cuenta de que esa noche ella podría haberle abandonado, haberse ido a un motel, haber presentado una demanda de divorcio a la mañana siguiente o haber llamado a la policía. Lo único que vio fue que su mujer lo odiaba y eso le hizo sentirse abrumado, completamente solo, horriblemente mal. Es lo que se sentía al acercársele a uno la muerte. Después, Wendy corrió hacia el teléfono para marcar el número del hospital, con el vociferante hijo común sostenido en el nido del brazo sin que él se moviera. Se quedó parado, en medio de su despacho en ruinas, oliendo a cerveza y pensando. Tuvo un arranque de mal genio. Ásperamente se pasó la mano sobre los labios y siguió a Watson al cuarto de calderas. Allí había humedad, pero no era solamente la humedad lo que le cubrió de un sudor enfermizo y pegajoso la frente, el vientre y las piernas. Era el recuerdo, esa cosa total capaz de hacer que aquella noche de hacía 2 años pareciera un momento hacía 2 horas. No había distancia en el tiempo. Volvieron la vergüenza y la repulsión, la sensación de no valer nada, esa sensación que le empujaba a tomar un trago, lo cual era motivo de una desesperación aún más negra. ¿Habría alguna vez una hora, no digamos una semana, ni un día siquiera, nada de eso, una simple hora de vigilia en que la ansiedad de beber no lo tomara así por sorpresa? La caldera, anunció Watson. Se sacó del bolsillo de atrás del pantalón un pañuelo azul y rojo, se sonó las narices con un bocinazo y volvió a hacer desaparecer el pañuelo, no sin mirarlo brevemente para ver si se encontraba algo interesante. La caldera se erguía sobre 4 bloques de cemento. Era un largo depósito cilíndrico de metal, recubierto de cobre y remendado en muchas partes. Se extendía bajo una confusión de cañerías y conductos que zigzagueaban hacia arriba hasta perderse en el techo del sótano, alto y decorado de telarañas. A la derecha de Jack, 2 grandes tubos de calefacción atravesaban la pared que los separaba del horno colocado en la habitación contigua. Aquí está el manómetro. Watson le dio un golpecito. Mide en libras por pulgada cuadrada. Me imagino que eso ya lo sabe. Ahora lo tengo en 100 y por la noche las habitaciones están un poco más frías, pero no hay muchos clientes que se quejen. ¡Qué demonios! De todas maneras, en septiembre se enloquecen por venir. Aparte, esta nena está vieja. Tiene más remiendos que un mono conseguido en la seguridad social. De nuevo asomó el pañuelo. Bocina, mirada y desaparición. Me pesqué un maldito resfriado, le confió Watson, como me pasa siempre en septiembre. Primero aquí abajo con esta vieja puta, después afuera cortando el césped o rastrillando esa cancha de roque. Primero enfriamiento, después resfriado. Solía decir mi anciana madre, que Dios la bendiga. Murió hace 6 años, de cáncer. Cuando lo agarra a uno el cáncer, más vale que vaya haciendo testamento. Necesitará mantener la presión en no más de 50 o 60. El señor Ullman dice de calentar un día el ala oeste, al siguiente el ala central, un día después al ala este. ¿No está chiflado? ¡Qué odio le tengo a ese cabrón!
ladrando todo el día lo mismo que uno de esos perritos que le muerden a uno en el tobillo y después se ponen a correr por ahí meando toda la alfombra. Si los sesos fueran pólvora, no le alcanzarían para volarse la nariz. Es una lástima, las cosas que hay que ver cuando uno tiene un arma. Fíjese aquí, este registro se abre y se cierra con estas anillas. Yo lo tengo todo marcado. Todas las cañerías que tienen etiquetas azules van a las habitaciones del ala este. Las de etiqueta roja van al medio. Las amarillas al ala oeste. Cuando vaya a calentar el ala oeste, tiene que acordarse que es la parte del hotel que sufre realmente el clima. Cuando sopla el viento, esos cuartos se ponen peor que una mujer frígida con un cubo de hielo ya sabe dónde. Cuando sopla el viento del oeste, ya puede llevar la presión a 80. Es lo que haría yo en todo caso. Los termostatos de arriba, empezó a decir Jack, pero el otro sacudió vehemente la cabeza. El pelo, esponjoso, le ondulaba sobre el cráneo. No están conectados, no están ahí más que de adorno. Alguna de la gente que viene de California no está conforme si no tiene calor suficiente para culpar palmeras en los jodidos dormitorios. Todo el calor viene de aquí abajo, pero tiene que vigilar la presión. ¿Ve cómo va subiendo? Dio un golpecito sobre el dial principal, que de 100 libras por pulgada cuadrada había pasado a marcar 102 durante el soliloquio de Watson. Jack sintió que un escalofrío le recorría rápidamente la espalda y tuvo una premonición funesta. Después Watson dio una vuelta al regulador de presión para hacer bajar la caldera. Se produjo un silbido y la aguja cayó bruscamente a 91. Watson cerró la válvula y el silbido se extinguió, como de mala gana. Ya ve que se sube, continuó Watson, pero dígaselo a ese gordo de Ullman con cara de pájaro carpintero y lo único que hará será sacar sus libros y pasarse 3 horas demostrándole que hasta 1982 no se puede comprar otra. Le aseguro a usted que el día menos pensado todo esto va a volar hasta el cielo y espero que ese gordo cabrón esté aquí para montar en el cohete. Dios, ojalá pudiera ser yo tan caritativo como era mi madre. Ella sí que era capaz de ver algo bueno en todos. Lo que es yo, soy tan bueno como una serpiente con sarna. ¡Qué demonios! Uno no puede ir en contra de su naturaleza. Bueno, tiene que acordarse de bajar aquí 2 veces por día y otra vez por la noche antes de meterse en la piltra. Tiene que comprobar la presión, porque si se olvida irá subiendo y lo más probable es que usted y toda su familia se despierten en la maldita luna. Con que la baje un poquito ya no tendrá problemas. ¿Cuál es el límite? Bueno, está regulada para 250, pero mucho antes de llegar a tanto habrá volado. No me haría usted bajar y sentarme junto a ella si esa aguja estuviera marcando 180. ¿No tiene interruptor automático? No, ¿qué va a tener? Cuando construyeron esto no se exigían esas cosas. Ahora el gobierno se mete en todo, ¿no? El FBI le abre las cartas, la CIA le llena la casa de malditos micrófonos. Y mire lo que le pasó a Nixon. ¿No fue un espectáculo penoso? Pero con que baje usted regularmente a vigilar la presión andará estupendo. Y acuérdese de alternar los conductos esos como el que quiere. No quiere que ninguna de las habitaciones esté a mucho más de 10 grados, a no ser que tengamos un invierno asombrosamente suave, y el apartamento de ustedes lo puedan mantener a la temperatura que quieran. ¿Y de las cañerías? ¿Qué hay? Sí, a eso iba. Es por aquí, pasando este arco.
Entraron en una habitación rectangular que daba la impresión de tener kilómetros de largo. Watson tiró de un cordón y una sola bombilla de 60 vatios arrojó un resplandor enfermizo y vacilante sobre el lugar donde se hallaban. Hacia adelante estaba el fondo del pozo del ascensor, con sus cables cubiertos de grasa que se deslizaban sobre poleas de 6 metros de diámetro y su enorme motor todo engrasado y sucio. Por todas partes había periódicos en paquetes, sueltos en cajas. En otras cajas se leía registros o facturas o recibos. Todo lo invadía un color amarillento y fangoso. Algunas de las cajas se caían a pedazos, derramando por el suelo hojas amarillentas que debían de tener más de 20 años. Jack miraba a su alrededor, fascinado. En esas cajas podridas podía estar encerrada toda la historia del Overlook. Ese ascensor es de endemoniado para mantenerlo en funcionamiento, dijo Watson, señalándolo con el pulgar. Y sé que Ullman le está pagando unas cuantas cenas elegantes al inspector de ascensores para no tener que arreglar esa porquería. Y aquí tiene la instalación central de fontanería. Frente a ellos se elevaban 5 grandes cañerías, cada una de ellas con un revestimiento aislante y sujeta por bandas de acero que subían hasta perderse de vista entre las sombras. Watson señaló un estante lleno de telarañas que había junto al pozo de ventilación. Sobre él había un montón de trapos grasientos y una carpeta archivadora de hojas separables. Ahí tiene usted todos los planos de fontanería, explicó. No creo que tenga ningún problema de filtraciones, porque nunca las hubo, pero a veces las cañerías se congelan. La única manera de evitarlo es dejar correr un poco los grifos durante la noche, pero en este jodido palacio hay más de 400 grifos. El gordo maricón ese de arriba iría chillando todo el camino hasta Denver cuando viera el recibo del agua. ¿No tengo razón? Yo diría que es un análisis notablemente agudo. Watson lo contempló con admiración. Oiga, usted sí que es hombre de estudios, ¿sabe? Habla como un libro. Yo admiro a la gente así, siempre que no sean de esos tipos mariposas, como son muchos. ¿Sabe usted quién tuvo la culpa de todos esos líos de las universidades hace unos años? Los homosexuales. Ellos fueron. Como están frustrados, tienen que soltarse, salirse del molde. Eso dicen. Bendita mierda, no sé a dónde irá a parar el mundo. Bueno, y si se le congela, lo más probable es que sea aquí en este pozo, que no tiene calefacción. Fíjese. Si le sucede, tiene esto. Buscó dentro de un cajón de naranjas roto hasta encontrar un pequeño soplete de gas. Cuando se encuentre el tapón de hielo, quite el aislante y aplíquele directamente el calor. ¿Entendió? Sí, pero ¿y si se hiela una de las cañerías que no están dentro del pozo de ventilación? Eso no sucederá si usted trabaja bien y mantiene el lugar caliente. Y de todas maneras, a las otras cañerías no puede llegar usted. No se preocupe por eso, que no tendrá problemas. Vaya al lugar de muerte este de aquí abajo. Lleno de telarañas, me da escalofrío, créame. Me contó Ullman que el primer vigilante de invierno mató a su familia y se suicidó luego. Ajá. El tipo aquel, Grady, mal bicho, lo supe desde que lo vi, siempre con esa sonrisa de zorrillo. Fue cuando empezaron todo de nuevo aquí, y ese jodido gordo de Ullman habría contratado al estrangulador de Boston si le aceptaba el salario mínimo. Los encontró un guardabosque del Parque Nacional. El teléfono estaba cortado. Estaban todos en el ala oeste, en la tercera planta, convertidos en bloque de hielo. Una pena las niñitas, 6 y 8 años tenían, preciosas como capullos, y qué infernal revoltijo.
Y él, Ullman, que durante la temporada baja administra según el hotelucho de Florida, tomó un avión a Denver y alquiló un trineo para que le trajera desde Sidewinder, porque los caminos estaban cerrados. Un trineo, ¿no es increíble? Y por poco cernió tratando de impedir que saliera en los periódicos. Lo consiguió bastante bien, tengo que admitirlo. Salió una nota en el Denver Post y claro, el vituario en ese diariucho que tiene en Estes Park, pero nada más. Bastante bien, considerando la reputación que ha alcanzado este lugar. Yo esperaba que algún reportero empezara a escarbar de nuevo todo y pusiera a Grady como excusa para remover los escándalos. ¿Qué escándalos? Watson se encogió de hombros. Todos los grandes hoteles tienen escándalos, respondió. Lo mismo que cualquier gran hotel tiene fantasmas. ¿Por qué? Demonios. La gente viene y va. A veces alguno estira la pata en su habitación. Un ataque al corazón, un derrame o algo así. Los hoteles son lugares supersticiosos. No hay planta 13 ni habitación 13, ni se pone un espejo del lado de adentro de la puerta por donde se entra. Cosas así. Mire, en el mes de julio último perdimos una fulana. Ullman tuvo que ocuparse del asunto. Y puede apostar la cabeza a que se ocupó. Por algo le pagan 22.000 por temporada y por más que me disguste el tipo, reconozco que se los gana. Parece que hubiera gente que viene aquí nada más que para vomitar y que contratarán a un tipo como Ullman para limpiar los vómitos. Pues ahí viene esa mujer que debía de tener sus malditos 60 años, mi edad, y con el pelo teñido más rojo que la luz de una casa de putas, las tetas caídas hasta el ombligo, porque sostén no llevaba. Unas venas varicosas en todas las piernas que parecían un par de mapas de carreteras, y las joyas que tenía en el pescuezo y los brazos le colgaban de las orejas. Y venía con ese chico que no podía tener más de 17, con el pelo largo hasta el culo y el pantalón que le marcaba todo, como si lo rellenara con las páginas de chistes. Y se pasan aquí una semana o unos 10 días, no sé, y todas las noches la misma historia. En el salón colorado de 5 a 7, ella tragando ponches como si mañana fuera a declararlos fuera de la ley, y él con una botellita de Olimpia, haciéndola durar, y ella haciendo chistes y diciendo todas esas cosas ingeniosas, y cada vez que decía una, él hacía una mueca como un jodido mono, como si le hubieran atado los hilos a los extremos de la boca. Solo que después de unos días ya se notaba que cada vez le costaba más sonreír, y sabe Dios lo que tendría que pensar para conseguir que le funcionara el arma a la hora de acostarse. Bueno, y después se iban a cenar, él caminando y ella tambaleándose, borracha como un pato, imagínese, y él pellizcando a las camareras y haciéndole sonrisitas mientras ella no miraba.